Bueno, jóvenes pueden descargar la presentación de semana 3. Ahí está en PDF. Entonces, hoy vamos a ver lo que es la prueba de Mann-Whitney. Es una prueba también similar a la prueba de T, que podría ser para una sola muestra. Sin embargo, la prueba de Mann-Whitney compara dos poblaciones, dos muestras, igual a la Wilcoxon y la McNemar. Una característica muy importante son cuando los datos de las mediciones que se han realizado en el proceso de la toma de datos, o sea, en la investigación, para dar respuesta al sistema problemático, las pruebas de Mann-Whitney, luego de procesar si esa data no cumple con alguno de los supuestos principalmente de la normalidad, entonces hay que seguir con la aplicación de estas pruebas, que podrían, bueno, darse a datos cuantitativos, como también que podría darse a datos ordinales o categóricos. Y generalmente esos datos ordinales o categóricos, muchos de ellos generalmente no tienen o no cumplen con esos principales supuestos, como hemos señalado para los experimentos comparativos simples de las pruebas de T, ¿no? Tanto para una sola muestra, para las muestras independientes, N1 igual a N2, N1 diferente a N2, y las muestras pareadas, perdón, las pruebas de T pareadas o muestras relacionadas, ¿no? Entonces, cuando no se dan esos supuestos, no hay una homogeneidad de varianzas, no tienen la normalidad, entonces se aplican estas pruebas. Hay algunas, digamos, fundamentos sobre la aplicación de esta prueba, ¿no? Señala de que la prueba de Mann-Whitney también guarda una relación muy similar a la prueba de Wilcoxon. La prueba de Wilcoxon se aplica cuando son datos ordinales o cuando son respuestas dicotómicas, sí o no, o sea, sí o no, sí o no, sí o no, de dos poblaciones, ¿no? O de dos muestras. Entonces, en los textos de estadística, ¿no? Dice, se usa cuando se quiere comparar dos poblaciones, usando muestras independientes. Es decir, una prueba alterna a la prueba de T para comparar medias usando muestras independientes. En algunos textos de estadística también dicen que, bueno, es la suma de los rangos de Wilcoxon. Lo vamos a ver con unos ejemplos, ¿no? Ahí el hecho de no ser paramétrico, entonces ya no toma como punto principal lo que es las medidas de dispersión muy comunes, ¿no? Cuando se habla de estadística paramétrica. Cuando se habla ya de estadística no paramétrica, datos no paramétricos no tienen normalidad, entonces los supuestos, ¿no? Vamos a ver un ratito. Por favor. Los supuestos que se tiene, repito, no tienen datos en una distribución normal, no toman, no toma en cuenta lo que es la homoscedasticidad. Podríamos decir que sí considera algo sobre la heterocedasticidad. Entonces, en ese caso, o que los datos son ordinales, vamos a tomar algunos ejemplos, o categóricos. Entonces, ahí la media con relación a las hipótesis surge con relación a las medianas, ¿no? O sea, va a comparar, porque las medianas es el mayor valor que agrupa, ¿no? Que
es la de más representatividad. No toma en cuenta las medias de las medidas de dispersión. Entonces, parte de la mediana, tanto para la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por eso se dice estadística no paramétrica. Y cuando nosotros hemos visto, por ejemplo, un diagrama donde están las pruebas estadísticas, ¿no? Las diferentes pruebas estadísticas, entonces vamos que no paramétrico, diferencia de medias, pero las no paramétricas principalmente a que son, digamos, no cumplen con esos supuestos de normalidad. En este caso hay muchas, digamos, formas de plantear tanto la hipótesis nula como la hipótesis alterna. La mediana puede ser mayor o igual, de mediana de B puede ser mayor o igual a la mediana de A o inversa, ¿no? La inversa se hace a la hipótesis alterna. Es cuestión de forma y orden al respecto, ¿no? Para el segundo ejemplo, que la mediana de B es menor o igual a la mediana, se invierte, ¿no? Que la hipótesis alterna, la mediana de B es mayor que la mediana de A. La prueba de media de Mann-Whitney, ¿no? Es la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon. Y la prueba de suma de rangos de Wilcoxon son completamente equivalentes. O sea, son muy parecidos, pero dice lo que se recomienda es escoger una o la otra, es cuestión de conveniencia. Creo que con los ejemplos vamos a ver de manera más sencilla, ¿no? Condiciones necesarias que debe tener este test de Mann-Whitney o pruebas de Mann-Whitney-Wilcoxon, ¿no? Los datos tienen que ser independientes, eso es obvio, ¿no? Los datos tienen que ser ordinales, ¿no? Yo preguntaría a cualquiera de los que están presentes en clase, ¿cuándo consideramos que son datos ordinales, datos de orden? A ver, un ejemplo. Un ejemplo, si alguien me puede ilustrar. ¿Cuándo son datos ordinales? Ordinales o orden, ¿no? O categóricos, ¿no? Ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. ¿Puede ser una encuesta de Witting, ingeniero? Witting, muy bien. Puede ser una encuesta, por decir, de algo una experiencia, ¿no? Que puede ser malo, bueno o muy bueno, ¿no? En ese orden, de malo a bueno. Muy bien, interesante. Tiene tu bonificación, ¿ya? Alguien podría proponer también cómo esos datos podrían ser ordinales, pero de otra manera, como refiere Darling, ¿no? Sí, ingeniero. A ver, ¿alguien puede comentar, puede decir? Porque no solo es encuestas, ¿ah? No solo es encuestas. Bueno, ingeniero, yo puedo aportar algo. A ver, ya. Zapana, ingeniero. Zapana, muy bien, mi estimado Jordani. A ver, lo escuchamos. ¿Qué dice Zapana? Bueno, también puede ser cuando sacamos muestras de, digamos, de un contaminante o cualquier otra investigación, ¿no? Y los ordenamos de acuerdo al lugar. Y también de acuerdo a las muestras. Ajá. Sí, ingeniero. Podría ser, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, si quisiéramos evaluar el incremento diamétrico, bueno, del eucalipto globulus a nivel del Valle del Mantaro, la parte más baja, ¿no? La parte media, bueno, la parte más baja, en el valle estamos sobre los 3120, ¿no? Acá por Chupuro. Y la parte un poco más alta estamos por el Cerro Tanquiscancha, ¿no? Sobre los 3400 aproximadamente, ¿no? Y vamos a ver, también hay eucaliptos más altos, en una altitud más alta, digamos, del bosque, hay un bosque Porumuto, ¿cómo se llama? Hay un bosque Porumuto en esa parte alta, sobre los 3600, ¿no?
Entonces, la altitud, altitud 1, altitud 2, altitud 3, también, ¿no? Es escala ordinal. También podríamos ver categorías de edades, ¿no? Claro. Categoría Ingeniero, 1, edad joven. Categoría 2, edad adulto. Categoría 3, edad mayor. Estatura. O categoría diamétrica. Bueno, en fin, hay varias formas ingeniero, ah, disculpe. de que se pueda, un ratito, de que se pueda tomar los datos. ¿Sí? Ingeniero, también podría ser la incidencia en la que afecta, por ejemplo, la chupadera fungosa en los viveros. Podría ser a menudo o casi nunca. Interesante. ¿Tu apellido? Coronel Hinojosa, ingeniero. Coronel, muy bien. Coronel, interesante, pero no tanto como usted está planteando, sino para ello, vamos a llevar, ustedes creo el próximo semestre, van a llevar sanidad forestal, y al ver sanidad forestal en la parte de enfermedades en plantas, con relación a la chupadera fungosa, el porcentaje de área foliar enferma por categorías, ¿no? Que está infestado al 10%, al 20%, al 50%, al 75% o 100%. Son las escalas de severidad, que muy bien tiene igual relación con la opinión que usted está dando, señorita Coronel. Entonces, hay varios aspectos que se puede tomar en cuenta para que estos sean ordinales o categóricos. Entonces, esas son las condiciones que necesariamente deben cumplir para aplicar esta prueba de Mann-Whitney, que es una prueba digamos, de comparar dos medias de poblaciones a nivel de las medianas, porque no tienen una distribución normal, ¿no? Y estos hallazgos, pues, se pueden demostrar. Es más, a veces no se requieren muchos datos, ¿no? Entonces, si ustedes comienzan a leer en alguna línea más abajo, dice, no es necesario asumir que las muestras se distribuyen de forma normal, entonces ya se omite, pero hay que probar con los software en el momento de correr los datos, ¿no? O dice que proceden de poblaciones normales, pero para que el test compare medianas, ambas deben tener el mismo tipo de distribución, la varianza y la asimetría. Podría darse en algunos casos también la igualdad de varianzas entre grupos, la homoscedasticidad. Bueno, eso es muy relativo porque hablar de ya, digamos, de categorías o escalas, pues hay mucha variación, ¿no? Entonces eso un poco que podría complicar de repente el entendimiento del análisis estadístico, ¿no? Otra de las condiciones que también es necesario para la prueba de Mann-Whitney es que dice, son pocas observaciones. Son pocas observaciones. Pero, ¿qué pasaría en una corrida de datos? Por ejemplo, el ejemplo que vamos a seguir, que vamos a ver, realicé la detección de metales pesados con un equipo, o sea, he colectado las abejitas, los he secado, los he triturado, los he molido y 2 gramos los mandé al laboratorio para detectar metales pesados acá en el Valle de Mantaro. Les expliqué algo la semana pasada, ¿no? O sea, dónde, cómo se alimentan, su área de forrajeo, un radio de 10 kilómetros, ahí toman agua, néctar, polen y por ahí cogen algún metal, algún contaminante, ¿no? Entonces son 32 muestras. Entonces, 32 muestras en el Valle de Mantaro, 8 para cada provincia, interesantísimo, ¿no? Entonces, y lo otro que es, tal vez no conozcamos bien, el origen de esas poblaciones, hay mucha dispersión, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que podrían tomar en cuenta, que hay mucha variabilidad en los datos y posiblemente, dado a que también no son normales, entonces los datos pueden tener mucho sesgo. En estos casos se aplica esta prueba de comparación de estadísticamente son válidos, porque muchos artículos científicos publicados en Scientific, en Scopus y en una base de datos muy interesantes, aparecen publicaciones validando por las pruebas de Mann-Whitney, a pesar que es bastante sencillo, como lo vamos a ver hoy, ¿no? Entonces ahí, ya como hemos estado viendo, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no? Entonces, siempre, como dice, la varianza tienen que ser iguales. Entonces, se puede ver, ¿no? La varianza tiene que ser igual, ¿no?
las varianzas sean iguales en este grupo. Entonces, para analizar la homoelasticidad, podría también hacerse con el test de Levene o el test de Finger-Killing, ¿no? Entonces, ambos trabajan con la mediana. Eso es muy importante, ¿no? Los datos del test de Mann-Whitney y Wilkinson suelen que sí trabajan con poblaciones o datos que no se distribuyen de manera normal, ¿no? Ahora, podría darse también de que variaciones con relación al número de datos. En algunos casos puede darse de que N1, porque van a comparar dos poblaciones, N1 va a ser igual a N2. En otros casos va a ser N1 diferente a N2. ¿No? Entonces, frente a eso, pues dado a que comparan las medianas, toman lo que es los rangos de manera ascendente, donde hay, como vamos a ver, se analizan los que quienes tienen mayor rango positivo, mayor rango negativo, y hay datos que se empatan. Es interesante esta interpretación, ¿no? Pareciera que fuera un análisis estadístico muy distinto, ¿no? Entonces, lo que sí es importantísimo de que dice, luego del estadístico W, hay un estadístico dice la suma de los rangos correspondientes a la muestra tomada de la población 1, ¿no? Existen tablas para calcular los valores de la prueba, ¿no? Los valores de la prueba, ¿no? Bueno, a veces hay datos o poblaciones en el cual toman N1 igual a N2, o sean mayores que 10. O sea, usualmente se trabajan con pocos datos. Eso es una recomendación, ¿no? Eso es una recomendación. Ahora, con relación a las fórmulas, hay muchas fórmulas establecidas. Hablan sobre, por ejemplo, lo que es la prueba de Z, y eso está relacionado con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Muchos podrían decir que se trataría de que del ajuste de la prueba normal. No. Vamos a ver esos conceptos, en qué medida esta prueba de Z de Kolmogorov-Smirnov se adapta muy bien a esos complementos de la prueba de comparación de medias de poblaciones no normales, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos, siempre vamos a tomar la media de la población 1, o sea, mediana de la población 1, y en algunos casos vamos a ver los rangos con relación a 1 y al 2, ¿no? Y la aproximación a la prueba de Z, la que habla lo que es la prueba de Kolmogorov. O sea, hay casos que se van a presentar. En realidad podríamos analizar mucho, pero más vayamos a los objetivos prácticos de la aplicación de esta prueba estadística, ¿no? Entonces se habla de que la media, de la mediana, la varianza de la mediana, ¿no? La dispersión, ¿no? Y mu es la hipótesis, ¿no? Que podría ser nula, podría ser falsa, cierta, o, ¿no? O cierta o verdadera, ¿no? Entonces, del mismo modo como para todas las pruebas estadísticas, todas las pruebas estadísticas, hay dos hipótesis, ¿no? La hipótesis nula y la hipótesis alterna. Por favor, eso no hay que olvidar. Eso también está en todos los software estadísticos, ¿no? Entonces, pero aquí hay un punto de comparación, ¿no? Cuando el valor de la prueba de la significancia estadística, ¿no? Se habla comparando con un valor numérico, ¿no? Entonces, ¿cuándo se acepta la hipótesis alterna? Habíamos dicho, si alguien me puede volver a recordar, ¿cuándo aceptamos la hipótesis alterna? ¿Cuándo? Cuando Cuando el es significancia menor a es menor, ¿no? Cuando el valor del poder de la prueba, ¿no? Siempre se habla de p-value, ¿no? Esto hablan del famoso p-value, ¿no? Así o el valor de la prueba, ¿no? Hay algunos. Así lo llaman, el p-value, ¿no? Cuando este valor
Cuando este valor, ¿no?, es menor o igual a 0.05, ¿se acepta o se rechaza? Jóvenes. Se acepta, ingeniero. Se acepta, ¿no? Se acepta. Entonces, igual también va a ocurrir con la prueba, con las diferentes pruebas, ¿no? Pero cuando el valor es mayor o igual, ¿no?, ¿qué pasa? Se rechaza, ¿no? Rechazo. Claro, se rechaza, ¿no? Por favor, esa es una regla para todas las pruebas estadísticas que vamos a aceptar, ¿no? Siempre van a ver el nivel de significación estadística, el poder de la prueba que todos los software logran, ¿no? Entonces, eso tiene que ir si estos aceptamos o rechazamos, ¿no? Eso es muy importante. En la prueba de Mann-Whitney, bueno, un ejemplo, un supuesto. Tengo los datos. Vamos a ver. Voy a compartir. Por ejemplo, si ustedes lograr visualizar, ¿no?, si ustedes pueden ver, jóvenes, bueno, ¿logran ver mi pantalla, por favor, donde tengo una base de datos? Sí se ve, Desde ingeniero. el componente químico, aluminio, arsénico, boro. O sea, estos son los resultados de la detección de metales pesados, ¿no?, en Apis mellifera en las 4 provincias del Valle del Mantaro, y en una corrida con el espectrómetro de masas con plasma acoplado inductivamente. Son equipos muy sofisticados. Se logró detectar las trazas que ustedes están viendo. Por ejemplo, ¿no?, la presencia del cromo en partes por millón, o sea, 1.056 partes por millón. Podemos observar manganeso, 120, el primero, ¿no?, la primera muestra, 122.348. Y así sucesivamente, ustedes van a ver, tenemos el plomo, ¿no?, el plomo. ¿Ves? El plomo, ahí, ¿no? Entonces, el plomo está en concentraciones bastante altas, ¿no? 1.60. Mira, en cuerpos de las abejas, ¿ah? Pero también tenemos arsénico, ¿no? Arsénico en concentraciones también interesantes. Hay concentraciones muy bajas de cobalto, trazas muy pequeñas. Sin embargo, el procedimiento que necesitamos es saber, cuál de estos datos, o sea, verificar si estos tienen o no tienen una distribución normal. Yo quiero comparar, ¿no?, las diferencias en cuanto a concentración en partes por millón de los diferentes metales, ¿no? Podría ser a nivel de provincias, pero voy a partir entre metal y metal. Un ejemplo bastante práctico. Puedo utilizar cualquier software para correr los datos. Bueno, yo lo cargué al Minitab, me parece, porque es bastante práctico. También se puede hacer con el SPSS. No hay ningún problema. Entonces, quiero saber cuál de esos datos, esas poblaciones, a nivel muestral, digamos, tienen distribución normal. Y quiénes no, porque yo quiero tomar en cuenta para aplicar o no la prueba de Mann-Whitney. Eso es lo primero que tengo que ver, ¿no? Entonces voy a saber cuál de los metales, ¿no? Quiero saber, voy a identificar. Entonces simplemente voy a gráfica, probabilidad y ya.
interesantísimo, miren. Preguntaría, tenemos la gráfica de probabilidad del zinc. ¿Tiene o no tiene una distribución normal? ¿Quién me dice? Sí tiene distribución normal, ingeniero. Sí tiene, ¿verdad? ¿O no tiene? ¿Por qué? A ver, ahí Sí, dice el valor de P, ¿verdad? Aquí está, bueno, no sé si logran ver mi cursor. sí, Valor de porque el valor de P es 0,430 y es mayor a 0,05. Correcto, esa es la correcta interpretación. Entonces, si yo quiero aplicar esa data para la prueba de Mann-Whitney, ¿podría tomar en cuenta o no en el caso para el zinc? ¿Qué decisión tomo? ¿Podría aplicar, la pregunta es, ¿podría aplicar el hecho de que tenga distribución normal, podría aplicar la prueba, el test de Mann-Whitney? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Sí, A porque ver, hay normalidad. si nosotros revisamos cuáles son los supuestos que debe cumplir la prueba de Mann-Whitney, y de ahí tomamos la decisión. A ver, un minuto para que piensen. Un minuto, a ver. Ingeniero, una de las condiciones era que no era necesario que tenga una distribución normal. A ver, jóvenes, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué decisión tomaron? ¿El valor de zinc va o no va para aplicar la prueba de Mann-Whitney? ¿O de Wilcoxon o la de McNemar? A ver. A ver, a ver. Porque eso está en lo que hemos dicho hace unos segundos. No va el zinc porque tiene una distribución normal, porque el valor de P, como dijo la señorita, es mayor a 0.05. Y vamos a ir seleccionando con ustedes, ¿ah? Miren. Zinc no va, ¿correcto? Vanadio, ¿va o no va? ¿Qué dicen? Sí, iría ingeniero, porque Muy el valor de bien, P es menor a 0,5, 0,05. muy bien, muy bien. Para eso es el software. Vanadio va, ¿qué más? ¿Va o no va el teluro? También, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces me interesa saber porque teluro, titanio no va. Titanio va. Cincornio o estroncio va o no va. Sí, ingeniero. Correcto. Va SN, no recuerdo la simbología. Va selenio. Va También se antimonio. incluye ingeniero. No va plomo porque sí tiene una distribución normal, miren. No, va níquel. No va sodio, miren, ¿ah? Molibdeno va, o sea, no, o sea, con prueba de Mann-Whitney sí va, ¿no? ¿No? Manganeso tiene distribución normal, y así voy calificando, ¿no? Magnesio no tiene distribución normal. Litio también no tiene una distribución normal. Potasio sí tiene una distribución normal. Mercurio no tiene distribución normal.
Fierro no tiene una distribución normal. Cobre sí tiene una distribución normal. Cromo no tiene una distribución normal. Cobalto no tiene una distribución normal. Cerio no tiene una distribución normal. Cadmio no tiene una distribución normal. Mire, ¿ah? Y con el calcio, ¿qué decisión tomamos? ¿Para Mann-Whitney va o no va? A ver, chicos, ¿va o no va? No va, ingeniero. No va, ingeniero. No va, ingeniero. Sí De tiene una acuerdo, distribución normal. no va. Hay que analizar los datos, no simplemente. Sí va para Mann-Whitney. ¿Y el bario? ¿Podría aplicar Mann-Whitney, sí o no? Ingeniero. Mm, Porque tenemos que tomar decisiones, no vamos a estar en la duda, ¿verdad? Sencillamente, matemáticamente, en valores absolutos es mayor que 0.05, aunque podemos ver que 1 o 2 puntos están fuera, ¿no? O sea, muy ajustado, ¿no? Pero no tiene una distribución normal estadísticamente, ¿ah? Arsénico no tiene una distribución normal, el aluminio no tiene, ¿no? ¿Verdad? ¿Ve? Entonces, ¿no? Los datos que estoy poniendo en la diapositiva, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? Se trata de datos, ¿logran ver, por favor? Hemos comprobado de que esos datos, poniendo el ejemplo del arsénico y el cromo, no tienen una distribución normal, ¿verdad? Pero también se le puede hallar con el SPS, ¿cierto? ¿O no es así? No me está respondiendo, no sé. Acá hay una barra. Un ratito. Quiero ordenar mi presentación. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Un ratito. Me está cargando. Bueno, aquí nos quedamos, ¿ves? Entonces, hemos verificado que la data, a pesar de que son cuantitativos, que sí, muy bien, también puedes utilizar para la prueba de Mann-Whitney, ¿no? ¿Cuál es el supuesto que debe cumplir? De no tener una distribución normal y posiblemente, ¿no? Pueda tener que tenga la homogeneidad de varianza, ¿no? Entonces, miren, partiendo del primer supuesto, entonces, si nosotros vemos en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior podemos ver de que ambos datos no tienen una distribución normal. Por lo tanto, es posible aplicar el test de Mann-Whitney, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hay unas bondades donde está escrito en un párrafo hacia el lado derecho, dice las hipótesis nulas del contraste es que las dos muestras del tamaño N1 y N2, eso puede variar, N1 puede ser mayor que N2 o viceversa, proceden de poblaciones continuas, idénticas, iguales, dice. La hipótesis alternativa puede ser unilateral, o sea, de una sola cola, o bilateral a dos colas, y únicamente supone la tendencia central de una población que difiere con la otra, pero no una diferencia de forma, escuchen, de forma, ¿ya? De forma o de dispersión. Y cuando hablo o de dispersión,
se habla, pues, en algunos casos, dice, no una diferencia de forma o de dispersión. O sea, no toma en cuenta las medidas de dispersión de una distribución normal. Eso es fundamental en la prueba de Mann-Whitney. Entre comillas, es una prueba de T, pero no paramétrico, ¿no? Y otra que efectivamente son de muestras independientes, pero también que no pueden suponerse la normalidad de las poblaciones de origen como lo estamos demostrando, ¿no? Entonces, hemos comparado las concentraciones de los metales pesados del arsénico con el cromo, no tienen esa distribución, están cumpliendo con esos supuestos. Y podemos ver la prueba de los rangos. Bueno, en este caso provienen de las mismas poblaciones. Un ratito. ¿No? Y podemos observar, ¿no? Efectivamente, en la significación asintótica bilateral, ¿no? Bilateral, podemos ver de que existe la diferencia estadística significativa, ¿no? De las concentraciones para la media de las medianas, ¿no? De 120, ¿no? La concentración es en microgramos por litro, o que podría ser también la misma concentración en miligramos por kilogramo de metales pesados en el cuerpo de abeja para las diferencias que pudieran haber, ¿no? De la presencia acá en el Valle del Mantaro. Bueno, en la parte del encabezamiento dice, hay un error ahí, se tiene la medición de la concentración de metales pesados del arsénico y el cromo. Esto hay que corregirlo, ¿ah? Hay que corregirlo, jóvenes, ¿no? Es ahora cromo, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a ir al software estadístico. Voy a abrir y vamos a correr. Espero que logren ver en pantalla. Espero que estén viendo casi de manera rápida lo que estoy compartiendo en la pantalla, por favor. ¿Me confirman eso o hay alguna diferencia con lo que estoy mostrando? Por favor, ¿me confirman? Sí, se observa, ingeniero. Muchas gracias. La data que está en la diapositiva es esta, ¿no? Entonces, miren, lo primero para ver lo que es la distribución normal, lo hicimos ya la semana pasada, pero vamos a repetir, estadísticos descriptivos, ¿no? Explorar, ¿no? Entonces, ingresamos los datos, gráficos de prueba normal y aceptamos, ¿no? E inmediatamente nos da lo que es las pruebas de normalidad. Eso es lo que estábamos viendo en la diapositiva, ¿no? Y algunos gráficos adicionales, bueno, que podría mostrarnos de repente a nivel de por cada metal su caja de bigotes, ¿no? Entonces ahora debemos también saber de que el software, el SPS lo procesa la prueba de Mann-Whitney como una muestra, una prueba de T de muestras relacionadas, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer otra manera de ingreso de datos, ¿no?
Vamos a abrir, bueno, para la... No, no es otro, es un ratito, por favor, este es otro dato. Ahí está. Entonces, el ingreso de datos, voy a verificar. Está bien. Esto es para en el SPS, lo que usted tiene que ingresar es, bueno, hay un factor que es en el caso para un metal, ¿no? 1, bueno, voy a ver en vista de variables, ¿no? En vista de variables me dice que el valor 1 es para el arsénico y el valor 2 es para el cromo, ¿no? Bueno, está 1.00 porque son 4 decimales, ¿no? Los datos. Entonces podemos ver en los datos, es el mismo dato que hemos subido de la hoja Excel, ¿no? Del arsénico y del cromo, ¿no? Este es el cromo, son esta data, ¿no? Ya sabemos que no tienen una distribución normal. Entonces, en una primera parte, podemos ver, hay 32 datos, ¿no? 32 datos, miren, para el arsénico y los subsiguientes es para el cromo, ¿no? Entonces, estos 32 datos subsiguientes es que lo que corresponde al cromo. Si sumamos ambos datos, 32 más 32, 64, ¿no? Entonces, para aplicar la prueba de Mann-Whitney, entonces vamos nosotros a pruebas no paramétricas, ¿no? El cuadro de diálogos antiguos de dos muestras independientes, ¿no? Perdón, de dos muestras relacionadas, ¿no? De dos muestras relacionadas. Entonces, un momentito. Creo que me pasé al primero. Es muestras independientes. Claro. Entonces, tenemos, nuevamente, por favor, para no confundirse. Analizar pruebas no paramétricas, dos muestras independientes, ¿ya? Entonces, la concentración lo ponemos como lista de variables de prueba porque es la concentración de los dos metales distintos. Y en el factor, ¿no? Nos vamos y definimos el grupo 1 con el valor de 1 porque fue eso para el arsénico. Y el grupo 2 es para el cromo, ¿no? Confirmamos. Activamos la Z de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de rachas de Wald-Wolfowitz, ¿no? Entonces, aceptamos, ¿no? Y tenemos los rangos. Y por acá podemos ver el resultado de la diferencia a nivel de las medianas con la prueba de Mann-Whitney, la 120, ¿no? 120, o sea, en unidades, o sea, en partes por millón, ¿no? O sea, trata de las medianas, o sea, lo que más predomina, la que se aproxima al valor representativo, porque la mediana es lo que refleja, digamos, muy similar a lo que la media puede representar en una medida de dispersión cuando la data tenga una distribución normal, ¿no? Y podemos ver que sí hay una significación asintótica menor a 0.05. ¿Qué significa ahí? Ahí nos estaría dando a la conclusión de que efectivamente los valores de las concentraciones a nivel del rango de las medianas, ¿no? Existen diferencias estadísticas significativas entre las concentraciones de metales pesados en partes por millón, tanto entre el arsénico y
y el cromo, ¿no? Siendo estadísticamente mayor, ¿no? El de mayor concentración, lo que es el arsénico, porque estamos con el valor 2, ¿no? Con el valor 2. Y el 1 corresponde al arsénico, ¿no? O sea, en cuanto a valores absolutos, ¿no? Miren, voy a nuevamente ir a la diapositiva, ¿no? Entonces, esto es lo que les estoy mostrando, ¿no? Entonces, lo que se ha corrido en el SPS es la data que exactamente igual como está respondiendo. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, también podemos comparar los datos, la procedencia de esas poblaciones, o sea, de esas dos muestras independientes, ¿no? Cuyos tamaños N1 o N2, ¿no? Si estos proceden de la misma población. Entonces, para eso se aplica la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que también es un contraste de comparación de los datos de origen de esas poblaciones, ¿no? Pero que no tienen una distribución normal. Entonces, más que nada basa en las frecuencias que se establecen, ¿no? Y en los estadísticos de prueba, podemos ver las pruebas Z de Kolmogorov-Smirnov. Bueno, aquí tenemos que las diferencias entre el arsénico y el cromo casi no hay, ¿no? Y no hay un valor negativo, pero sí existe un valor menor o igual a 0.05. ¿Qué significa esto? Significa de que se acepta la hipótesis nula al ser un valor mayor a 0.5, proceden de la misma población de donde se ha muestreado, ¿no? Entonces, para eso, muy similar a la que toma a la prueba de Mann-Whitney, es la prueba de Z de Kolmogorov-Smirnov. También se puede tomar en cuenta el de rachas, ¿no? El de rachas de Wolfowitz, ¿no? Pero ¿qué bondades tiene esta prueba? ¿No? Dice, permite contrastar la hipótesis nula de que dos muestras independientes proceden también de poblaciones con distribuciones continuas idénticas. Es muy similar a lo que se vio con lo que es la prueba de Z de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Pero que contrasta contra la hipótesis alternativa de que las poblaciones difieren en algún aspecto. En este caso, se puede evidenciar, ¿no? De que el hecho de tener un valor del test de Wolfowitz menor o igual a 0.05, entonces podemos afirmar que sí, digamos, en alguna forma existen, o sea, no son poblaciones continuas idénticas, sino existen o hay diferencias en algún aspecto dentro de las poblaciones de esas abejas que hemos sometido a un muestreo con relación a la determinación para la concentración del arsénico como también del cromo, ¿no? Entonces, es en esa medida muy similar a lo que puede dar un mayor soporte científico en el análisis estadístico cuando desarrollamos las pruebas de comparación de medias de poblaciones no normales, ¿no? O sea, hay varios medios para validarlos estadística y científicamente y que podamos tomar como datos científicos válidos para la publicación en una revista científica, ¿no? Ahora, la prueba de Wilcoxon. La prueba de Wilcoxon también muy parecido, como hemos visto en la fundamentación, ¿no? Entonces, pero sí, en algunos casos toma uno que no tiene una distribución normal
Otro, hemos tomado, por ejemplo, un ejemplo acá, dice, se tiene una data de medición de la altura como resultado de la adición de enmiendas de fertilización de plantas en Pinus radiata instaladas en parcelas experimentales en la estación experimental del Mantaro Jauja a un año de crecimiento. Deseamos saber si hubo diferencias de las aplicaciones de las enmiendas sobre el crecimiento en altura. Un valor de N para ambas poblaciones 21. Entonces se ha evaluado, digamos, dos especies, en la cual la altura 1 corresponde a una especie y la altura 2 corresponde a la otra especie. También van a presentarse casos muy interesantes, muy particulares. Si vamos, por ejemplo, a las pruebas de normalidad, tenemos que verificar, tenemos que corroborar. El supuesto más importante es la que no tienen una distribución normal. Y con relación al grupo de medición de datos de la altura 1 de la especie 1, podemos ver de que tiene un nivel de significación estadística menor o igual a 0.05. Contrariamente, la altura de la especie 2, la data sí tiene una distribución normal. Entonces ahí hay una, digamos, una desaveniencia, un desvío de la toma de decisiones frente al análisis estadístico. Basta que un dato en el proceso de comparación del sometimiento de las pruebas, basta que uno de ellos no tenga una distribución normal, entonces existe mucha dispersión y hay muchas varianzas, ¿no? Entonces, en este caso, asumimos aplicar la prueba de Wilcoxon. En la prueba de Wilcoxon vamos a correrlo, solamente estoy mostrando los hallazgos. Entonces, con relación a la prueba de Wilcoxon, el hecho, ¿no? El hecho de que no tenga una distribución normal de manera general, entonces algunos estadísticos, estadísticos dicen que también se trata de la prueba de rangos. O sea, ¿qué ha comparado? La altura, la frecuencia de la mayor, digamos, representatividad con relación a las medianas de la medición de altura de la especie 2, comparado con la de la altura de la especie 1. Entonces, hay un número, bueno, lo que habla de rangos negativos, rangos positivos y hay empates. Sin embargo, cuando hablamos de rangos negativos, ¿no? Hablamos del número 5. Y rangos positivos, número 15, o sea, 15 rangos. ¿Qué significa? El de mayor predominancia, en este caso, estamos hablando de que existen rangos positivos muy superiores con relación a las medianas, 15, digamos, 15 valores de los 21 datos, ¿no? Que dominan con relación a la altura, a la mediana de la altura 1. Sin embargo, hay rangos negativos que predominan, es en el número de 5 para el valor de A, solamente en 5 valores de las medianas, ¿no? Empates no hay, solo hay uno, y podemos evidenciar de que el mayor rango que predomina, por eso la prueba de Wilcoxon en muchos casos hablan de los rangos positivos y los rangos negativos. También le llaman la prueba de los rangos, ¿no? Entonces, jóvenes, compara, dice, la altura 2 es menor que la altura 1 y la altura 2 es mayor que la altura 1. Entonces, podemos ver que los rangos, vamos a ver, que los rangos positivos predomina porque la altura 2 es mayor a la altura 1 en mayor proporción, la proporcionalidad. Y esto demuestra, con el estadístico de la prueba, que está en la última figura, efectivamente la diferencia es estadística, como es menor o igual a 0.05, el valor de 0.07, se acepta entonces de que el rango de las medianas en valores positivos predomina, o sea que mayor, digamos, frecuencia de las medianas que domina es con relación a la altura 2, con relación a la mediana de las alturas de la especie 1, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede interpretar en la prueba de Wilcoxon, ¿no? Muy interesante. ¿Cuándo, digamos, podemos medir alturas, ¿no? Claro, no tienen una distribución normal.
Sin embargo, también es muy similar, se aplica la prueba de McNemar. Vamos a correrlo, vamos a correrlo, ¿no? Se ha calificado tanto para, acá hay un error, la primera es altura 1, la segunda es altura 2, por favor. Acá hay un error, ¿no? La primera es altura 1, la segunda es altura 2. ¿No? Por favor, mejor lo voy a corregir porque no hay fusión acá. Ahora sí. ¿Ve? Ahora sí, ¿ve? La altura 1, pero se ha calificado con categorías, o sea, una entrada de datos dicotómico. Uno sí y el otro no. ¿No? Entonces, a esa data, bueno, hay valores de 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, sí, 1, 2, no. Entonces, se aplica que también no tiene la distribución normal porque son datos categóricos, dicotómicos, y para ello se habla de las pruebas cruzadas, ¿no? De la prueba cruzada. Es la característica que tiene la prueba de McNemar. Va a comparar, digamos, la distribución de la altura de la especie 1 con relación a la distribución de la altura 2, ¿no? Entonces, hay de doble entrada, entonces tenemos la altura 2 y la altura 1. 5 son en la altura, para la altura 1 sí, en este caso son 5 en el valor de 2, no, son 3 en el valor de 2, mientras que en el valor de H1 son, digamos, llegan a 13 y 0 para el valor de no en la altura 2, ¿no? El estadístico de prueba finalmente nos dice de que efectivamente existen diferencias estadísticas significativas entre, digamos, entre el valor de sí y el valor de no, ¿no? Con relación a la predominancia de la altura entre la especie 1 y la especie 2, ¿no? Entonces, miren, ustedes pueden ver de que la estadística nos podría tener hallazgos muy interesantes, ¿no? Aquí habría que suponer las hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis alterna y cuál sería la hipótesis nula? Pero siempre tiene que ver si estos valores son menores o iguales que 0.05. Siempre hablan de los valores de que no son las medidas de dispersión, porque los valores son ordinales o son categóricos, ¿no? También se ha puesto un ejemplito. Bueno, estos son clases ya de 2 semestres, pero anteriores. Sin embargo, en las pruebas de McNemar, por ejemplo, ahí se ha evaluado mediante un test sobre el cuidado de plantas de las áreas verdes en Ciudad Universitaria de Huancayo a 25 estudiantes del sexto semestre de la Facultad de Ciencias Forestales. Se realizaron, dice, acciones de mantenimiento antes y después de la aplicación del test. O sea, en primer lugar, hemos agrupado a los estudiantes, hay que chicos ayuden a hacer una labor de mantenimiento, ¿no? Entonces, todos tomaron sus tijeras, sus podadoras, sus mochilas, sus machetes, en fin, ¿no? 25 alumnos ya, bueno, al azar los he llevado, los he recorrido por las áreas verdes de la ciudad universitaria, bueno, ¿sabes qué? A ver, mantenimiento. Bueno, pues ya. Entonces, les he dado 1 hora y bueno, respondieron la que se hicieron bien o mal las labores de mantenimiento, ¿no? Entonces, el test 1 y el test 2, algunos lo realizaron bien, sí lo realizaron, otras no la realizaron, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Entonces, vi que había algunos problemas, ¿no? Entonces, había la necesidad ya de orientarlos. Entonces, los he reunido, los he orientado. ¿Sabes qué, chicos? Tienen que hacer bien las cosas. La poda es de esta manera. Hay que deshiervar bien. Miren que hay que ordenar las piedritas. Hay que podar bien las hojas secas, las partes enfermas hay que eliminarlos, ¿no? Entonces,
se hizo una capacitación y luego de ese test nuevamente los he llevado a los mismos chicos. A ver, otra vuelta muchachos, ¿no? Entonces ahí respondieron de una manera más positiva, ¿no? Entonces, se tomó la data, el test antes, el test después. Esa data, bueno, se les aplicó su normalidad y los estadísticos descriptivos, cuidado antes, 25 mínimo, bueno, ahí hay una variación con las medias, predomina de que en el cuidado antes hubo un descuido 1.24, en el cuidado de plantas después hay un valor mayor, ¿no? Entonces ha mejorado lo que es las labores culturales, ¿no? Entonces, si nosotros vamos las tablas cruzadas, entonces podemos ver que un mayor número efectivamente sí hicieron los cuidados culturales, ¿no? Ahora, ¿cómo demostramos esa eficacia en una labor cualitativa de esos valores, ¿no? Porque hemos calificado, usted lo ha hecho bien, muy bien, entonces se ha notado, respondió bien, se aplicó bien esas medidas culturales, ¿no? Hay muchas formas de poder preparar las presentaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, y podemos ver en la última figura, de que el estadístico de la prueba, para la prueba de McNemar, se está comparando, pues, un test que se ha aplicado a los alumnos del sexto semestre en la aplicación, en la mejora de las labores de acceso de mantenimiento, ¿no? Antes y después de una capacitación, ¿no? Obviamente que después de una capacitación debe haber algunas mejoras, ¿no? Entonces, ahí al final observamos un valor de 0.19 que nos indica, pues, de que efectivamente han mejorado el rendimiento, un mejor labor cultural después de haber aplicado el test de una capacitación o una sensibilización o una orientación, porque en la primera labor no lo hacían bien, ¿no? Entonces, de acá, jóvenes, podemos concluir cuán importante es aplicar una prueba estadística correcta para tener resultados coherentes y válidamente científicos. No vayan a pensar ustedes, porque se aplica una prueba de McNemar, no se interpreta bien, no se le entiende bien, porque no toma la media de las medidas de dispersión, no tiene normalidad. Ahora lo de la varianza tenemos que verlo más adelante, en fin, ¿no? Si ustedes revisan artículos científicos publicados de las diferentes líneas de investigación, ustedes van a encontrar, hay pruebas de McNemar, hay las pruebas de Wilcoxon, hay las pruebas de Mann-Whitney, ¿no? Según los casos, cómo los datos han sido analizados, tabulados e interpretados, ¿no? Entonces, con esto quiero entender de que pareciera que en realidad es sencillo, sino que hay que familiarizarnos y conocer cuáles son las bondades de las diferentes pruebas estadísticas que se aplican, ¿no? Aparentemente, de que la prueba de T ya lo ha resuelto todo, pero hay actitudes, como alguien lo dijo, hay actitudes, escalas, impactos ambientales, labores de mantenimiento. Muchos van a estar en este trabajo. Hoy que hablamos de, por ejemplo, de los riesgos en la seguridad laboral, la ergonomía, la comodidad, el sistema de gestión de calidad. Muchos de esos procesos hay que evaluar. Entonces, tenemos que adoptar escalas, categorías, que muy bien lo podemos adaptar y preparar un análisis estadístico sólido y coherente, ¿no? Porque la mayor debilidad que pude o puedo notar en los egresados de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales es que le tienen pánico a la estadística, le tienen temor al análisis estadístico, a la interpretación. Ahora, habría que revisar acá el marco teórico del sistema problemático, a ver por qué podría haber una mejora después de un test de, digamos, de adiestramiento, de sensibilización, ha mejorado el rendimiento o la mejor labor cultural aplicada, ¿no? Entonces, hay teorías que señalan desde el punto de vista cognitivo, el uso de un proceso, por ejemplo, cómo debe hacerse la poda,
Hay manuales que indican cómo debe hacerse la poda, cómo debe hacer, digamos, la aplicación de pesticidas, cómo debe realizarse el riego, ¿no? Entonces, eso ya mucho tiene que ver la discusión científica, la aseveración, la afirmación, la validación, mucho va a responder, pues, jóvenes, dependiendo del marco teórico en el cual ustedes tienen el soporte. Por eso les recomiendo, desde el primer día de que ustedes formulen sus datos, acopien información referida a su línea de investigación de su sistema problemático, porque empezó en la primera clase, tiene un sistema problemático, a la segunda tiene otra, a la tercera tiene otra, total, ¿qué quiere investigar? Honestamente va, entre comillas, va a perderse, ¿no? Porque tendría que abordar una base teórica para el primero, una base teórica para el segundo, y otra base teórica para el tercero, ¿no? En todo caso, si usted tiene más, pues no, discúlpeme, no va a pisar tierra, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones que le hago, porque la estadística es bastante simple. Ahora, vamos a ver el ejemplo en el SPS. Voy a abrir una base de datos y vamos a correrlo. Espero que me esté haciendo llegar bien la... Yo creo que, por ejemplo, de las diapositivas están acá. Inmediatamente voy a verificar. ¿Están observando lo que estoy compartiendo, por favor, los datos en el SPS? Sí, se observa, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, repasando, creo ya lo sabemos. Es importante, mira, aquí está, cuando hablamos pareciera que fuera una figura de barras, nos indica que son datos ordinales, ¿no? Y en el otro, datos nominales, ¿no? Entonces, los gráficos, ahí vamos, gráficos de normalidad. Y bueno, y nos va a dar pues lo que es para ambos casos, que efectivamente tienen o no una distribución normal, ¿no? Esto lo hemos probado ya lo hemos presentado en las diapositivas, ¿no? Acá ya me está dando los resultados en un solo cuadro, ¿no? Entonces, Shapiro-Wilk, porque no son datos mayores o son menores a 50, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo con esto. Aunque hay algunos que pueden decir, bueno, si no quiero que me tomes Shapiro-Wilk, pero yo quiero que me tomes Kolmogorov-Smith. No, también la tendencia va por ahí, ¿no? Entonces, pero yo considero que es fundamental el número de datos. Para las pruebas de test de comparación de medias, de muestras independientes, menor a 30 datos, menor a 50 datos, Shapiro-Wilk. Entonces, es bastante representativo, ¿no? Ahora, bueno, vamos a las pruebas no paramétricas, a la de Wilcoxon, entonces muestras relacionadas, ¿no? Entonces, para el primer caso, a la otra vamos ahí, ¿no? Simplemente Wilcoxon, ¿no? Activamos Wilcoxon, y luego haremos para la McNamara, ¿no? Aceptamos, ¿no? Y podemos ver que nos da pues los rangos como lo he interpretado, lo que está en las diapositivas, ¿no? Es bastante interesante, pero como ustedes pueden ver tiene otro enfoque. Hablar de rangos positivos o rangos negativos, ¿cuál es el que predomina? Ese predomina en función al número de repeticiones de las frecuencias relativas que se basa en la mediana, ¿no? Que son datos no paramétricos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y nos dicen, ¿no? Que la altura 2 es mayor en altura, la que más domina. Podemos ver que 15 es el valor de B, ¿no? Como señala acá. Y el estadístico de la prueba demuestra de que por el mayor rango de números positivos, podemos ver que la altura 2 predomina con relación a la altura 1, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que se le da en lo que es a las pruebas de Wilcoxon, ¿no? O de rangos, algunos dicen pruebas de rangos, prueban con signos, porque rangos negativos, rangos positivos, ¿no? A veces confunde, pero
es necesario tomar en cuenta, ¿no? Hay estadísticos que lo enfocan de una manera distinta, pero el concepto es similar para todos los casos, ¿no? Ahora, por otro lado, para la prueba de McNemar, ¿no? McNemar, también vamos, pruebas no paramétricas, y nos vamos a las muestras relacionadas, ¿no? Entonces, voy a restablecer, como son datos ordinales categóricos, variable 1, la variable 2, siempre tiene que haber pares, ¿no? Pares. ¿No? Ahora, un detalle, ¿no? Lo que quiero que ustedes vean es, ¿no? La categorización que se le ha hecho, ¿no? ¿No? Acá también hagamos ahorita acá similares, ¿no? Un momentito, acá se me fue. Copiar y pegar, ¿no? Ya está. Tiene que aparecer. Datos y vamos, ¿no? Entonces esa es la forma como se puede analizar estos datos, ¿no? Entonces, para la prueba de McNemar, pruebas no paramétricas, muestras relacionadas, entonces 1, la 2, y desactivo Wilcoxon porque me interesa McNemar, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Lo que les podía un poco, las tablas cruzadas, la relación entre sí los que hicieron y los que no hicieron, ¿no? Entonces, la que mejoró bastante es en el segundo test, en el cual no se observaron pues deficiencias en cuanto a las labores de mantenimiento y es la que más predomina, ¿no? Y después de la aplicación del test, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho. Efectivamente, la significación bilateral de lo que predomina el test número 2 en la aplicación de las labores culturales. Efectivamente, existen diferencias significativas con relación a las respuestas que tuvieron los estudiantes, ¿no? De haber realizado mantenimiento, es mayor, después las labores fueron mejores comparando con la respuesta que hubo cuando los estudiantes realizaron labores de mantenimiento sin la capacitación, ¿no? Entonces hubieron más, no lo hicieron bien, ¿no? Entonces, hasta más o menos es un ejemplo que se puede tomar para poder analizar, definir y determinar cuáles son las bondades de las pruebas estadísticas no paramétricas, ¿no? Yo creo que es interesantísimo. ¿Alguna pregunta al respecto? Espero haberme dejado entender. ¿No hay preguntas? Ingeniero, buenas tardes. Sí. Yo tengo una pregunta. En el ejemplo que usted dio de la prueba de Mann-Whitney, usted la semana pasada dijo que podíamos transformar los datos para Claro. ver si este no cumplía la distribución normal. Si transformándolos sí cumplía la distribución normal. Claro. Pero en este caso usted no hizo la transformación. Y si se haría y si cumpliría la distribución normal, ¿se tendría que realizar la prueba de T-Student o esta prueba de Mann-Whitney? Claro. Muy interesante su respuesta. En algunos casos, ¿cuándo aplicar la transformación? Bueno, en este que podría ser logarítmico o exponencial o la raíz cuadrada. Bueno, en un momento les había indicado de que muchas veces cuando transformamos los datos se distorsionan los análisis estadísticos, ¿no?
Sin embargo, hay algunas excepciones cuando se hace la transformación logarítmica y luego la reconversión, obtienen la normalidad de los datos, pero de una manera casi original, ¿no? Ahora, con relación a lo que usted plantea, o sea, hace la pregunta, usted profesor en la clase anterior nos ha dicho que si no cumple la prueba, digo, la distribución normal, tengo que hacer la transformación de datos. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a practicarlo. Se realiza la transformación de datos y se hace el ajuste y sigue siendo no normal. Puede ser el caso de esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, no cumple en ambos casos, entonces necesariamente se ratifica y se confirma que definitivamente le corresponde la prueba Mann-Whitney, ¿no? Pero si responde con una distribución normal los datos iniciales no normales, entonces estaría aplicando el test de las pruebas paramétricas, ¿no? Que la interpretación de las significancias es similar. Simplemente se hace una transformación de datos para darle un mejor soporte estadístico, o sea, la calidad del soporte estadístico de los datos, ¿no? Ahora, mucho va a depender de la decisión que tome el investigador, ¿no? Cómo va a mostrar sus resultados. Por eso, inclusive, cuando le comentaba, muy posiblemente ustedes ya estén revisando publicaciones científicas. Y sería una tarea sin evaluación, ¿no? Busquen algunas publicaciones, lo que es en Scopus, en Scientific, en Elsevier, en PubMed, en EBSCO, hay una en Alicia, bueno, hay muchas bases de datos. Busquen cualquier trabajo de investigación, bueno, preferentemente a las ciencias ambientales, a las ciencias forestales, biotecnología, o relacionen al sistema problemático que ustedes están planteando. Y busquen en la parte metodológica, ojo, si están ahí con pruebas, con las pruebas paramétricas, ¿no? Si es McNemar, si es Wilcoxon, la prueba de los rangos, y ustedes ahí van a poder evidenciar de que muchos análisis estadísticos a veces, aparentemente la norma, entre comillas, estadística te dice, bueno, hay un rigor, ¿no? Tus datos tienes que definir, lo procesas con estadística, con pruebas estadísticas paramétricas, porque todos deben tener una distribución normal, porque hay datos originales que sí, su dispersión con relación a la media son bastante bajos y tienen una distribución normal muy, o sea, en la primera medición, como es el caso de plomo, que lo hemos visto, ¿no? De las abejas, ¿no? Pero sin embargo, hay otros metales pesados, su comportamiento es que no normal. Entonces, frente a eso, y cuando ustedes revisen esas publicaciones científicas, se van a dar cuenta de que a veces lo que habla la estadística, lo que dicen los metodólogos, a veces no se cumple. Y muchas veces, espero que en estadística básica, cuando han llevado, necesariamente hay que aceptar la hipótesis alterna y no la nula. Porque la nula no es la que demuestra el problema. Y vayan a ver esos artículos científicos y van a ver que a pesar de que tienen esas pruebas estadísticas no paramétricas, la de McNemar, la de Mann-Whitney, la de Wilcoxon, ¿no? A pesar de que no tener distribuciones normales, están aceptando, e inclusive afirman y concluyen de que no existen diferencias estadísticas significativas, ¿no? Entonces, por ahí va pues las preguntas del FAST test, ¿no? Entonces, en este caso va a ser muy clave, muy importante la decisión que toma el investigador. Mucho va a depender cómo maneja los datos, pero sin embargo, dentro del conocimiento que nosotros como docentes, bueno, de una universidad X, una universidad A, siempre tenemos que recomendar, ¿no?
siempre tenemos que recomendar que para hacer un buen análisis estadístico hay que seguir los supuestos que deben cumplirse. Para las diferentes pruebas que se vienen ahora, ¿no? Por ejemplo, la siguiente es una prueba de correlación paramétrica y no paramétrica. La prueba de R de Pearson y la prueba de R de Spearman. Sí tiene sus bases teóricas muy importantes, sus diferencias estadísticas y otros, como toda prueba estadística, como lo hemos estado viendo, como la prueba de T, y ahora que lo estamos viendo con la prueba de Magnema, ¿no? Es importante que debemos en la medida de lo posible cumplir con estos supuestos, ¿no? Porque eso nos da un mejor, digamos, calidad y veracidad a nuestros datos, ¿no? Salvo mejor parecer. Si hubiera alguna pregunta, encantado. Sin embargo, vamos a adoptar otra metodología para la siguiente semana. En la siguiente semana es obligatorio que el estudiante tenga en mano, en mesa, un ordenador. Un día antes voy a enviar una base de datos en Excel. Esa base de datos tiene que subir, tiene que cargar a su software. Y voy a evaluar, ¿no?, en una práctica dirigida, calificada, porque las clases es cuestión de 15 o 20 minutos y todas las 3 horas restantes voy a calificar en directo, que me tiene que compartir su procedimiento, sus resultados directo de su pantalla. Por favor, no quiero que sean sorprendidos. Estoy dejando con una semana de anticipación a que el estudiante con el software que más domina, sea Minitab o sea FPS u otro. La práctica calificada en lo que refiere a asociación de variables, ¿no? A correlación y asociación de variables. Paramétrico y no paramétrico, ¿no? Espero que no sean sorprendidos, por eso estoy dejando, no solo las clases es estar sentados tras un Android y bueno, ya escucho y lo que me deja la tarea, no. Ahora, la próxima semana, repito, es las clases en compartiendo pantalla sus hallazgos. Le diré al estudiante, a ver, ¿usted cómo está? A ver, ¿cómo corrió? Compártenme, ya eso estoy calificando. Para todos. Muy posible que nos vaya a llegar unas 3 horas de evaluación, ¿no? Entonces, prepárense, jóvenes, que todos deben tener un ordenador mínimo instalado el SPS o mínimo instalado el Minitab. Cualquier versión en el SPS, desde la 10 hasta la 26, 27. Minitab hasta la 19, no hay ningún problema. Entonces, también quisiera pues un proceso de enseñanza-aprendizaje participativo, directo, utilizando los medios síncronos y asíncronos de las plataformas virtuales dentro de las competencias que nos ha encargado nuestra universidad y particularmente en la formación de los ingenieros forestales, ¿no? Si hubiera alguna pregunta. Ingeniero, una duda acerca de la data, cada columna, cada muestra es independiente de las demás, ¿verdad? O también puede haber una relación dependiente unas de otras. Yo les voy a dar la data, una data, y todos vamos a trabajar esa data, todos, en simultáneo. Lo que se va a calificar Sí, es, lo que se va a calificar, unos 2 o 3 datas, lo que se va a calificar es, ¿no?, que el estudiante va a compartir la pantalla de su ordenador y me va a tener que hallar, digamos, usted me corre la R de Pearson y a ver, es cuestión de segundos, no demora. A ver usted nuevamente lo que es la media, la estadística descriptiva. A ver, usted me identifica lo que es el nivel de significación de esa correlación.
me tiene que mostrar, porque eso va a ser la práctica dirigida y calificada, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de manera síncrona y asíncrona, ¿no? Yo voy a tener hasta 3 bases de datos, se los voy a compartir, ¿no? Entonces sobre eso vamos a trabajar tanto data paramétrica y data, ¿no? Ingeniero. Ya hace 3 años que estamos en el sistema virtual y pues hoy tenemos que utilizar esas herramientas, ¿no? Sí, hay una inquietud. Sí, ingeniero, disculpe. Vamos a trabajar con las pruebas que hemos visto el día de hoy, también con las pruebas T, agrupadas y no agrupadas. Claro. Las T. Claro, van a presentar un trabajo sobre esto, lo que se ha hecho hoy, pero relacionado a su sistema problemático. Ya lo voy a publicar en tareas, pero la próxima semana no va a haber un trabajo, sino va a ser una evaluación síncrona y asíncrona mediante las plataformas. Por eso, estudiante que no tenga su ordenador instalado, que no me comparte su pantalla, no imaginen, sino en tiempo real, pues lo voy a sentir mucho. Hoy sí tendrán que trabajar porque con la correlación que es tan fácil, rápido se va a hacer, ¿no? Recomiendo nuevamente, el estudiante tiene la obligación, y eso desde el primer día de clase se ha dicho, el estudiante debe contar como mínimo una calculadora, un ordenador básico, en la cual pueda cargarse los archivos, sea del SPS o sea el militar. Yo voy a dar la libertad a que venga el estudiante que el software que más domine, con eso lo procese, porque he demostrado de que con el software A o el software B, los hallazgos son los mismos, ¿no? No hay ningún problema. Se interpreta de la misma manera. Los softwares, sí, bueno, sus hallazgos nos muestran de una manera que para cada software está configurado, ¿no? Pero la interpretación es el mismo, ¿no? Bien, jóvenes, si tuvieran alguna pregunta, yo creo que fui muy claro. Voy a cerrar la grabación, ¿no?